Conocí a este chico en la fiesta y pasé la noche con él. Al día siguiente me preguntó que cuándo nos volveríamos a ver y le dije, cuando me vuelva a pelear con mi novio. Él, en vez de esperarme pacientemente, buscó las redes de mi novio y le contó todo. Ya no se puede confiar en los hombres. La vida con Leandro era como beber agua tibia, no te mataba, pero tampoco te daba ningún placer. Llevábamos 4 años juntos, y nuestra relación se había convertido en un ritual predecible de cenas silenciosas, series de televisión en el sofá y besos de buenas noches que sabían a rutina. Él era un hombre bueno, lo sé, demasiado bueno. Trabajaba como contador y encontraba una especie de poesía divina en los números equilibrados y las columnas que cuadraban al centavo. Yo, en cambio, sentía que mi mundo se encogía, día a día, dentro de los márgenes perfectos que él trazaba para nosotros. Vivíamos en un apartamento impecable, con cojines que siempre estaban en su lugar y una nevera que nunca carecía de lo esencial, pero donde el aire parecía estancado, viciado de una tranquilidad que a mí se me antojaba asfixiante. Él creía que darme estabilidad era el sinónimo máximo del amor, y yo me sentía como un pájaro al que, por su propio bien, le habían cortado las alas y lo habían puesto en una jaula de oro. Todo estalló, o más bien, se desbordó, un jueves por la noche. Había tenido un día terrible en el trabajo, mi jefe me había humillado frente a todo el equipo por un error minúsculo, y lo único que anhelaba era un poco de emoción, de validación, de algo que me recordara que aún estaba viva y no solo existiendo. Se lo conté a Leandro, con lágrimas de rabia y frustración en los ojos, esperando una palabra de aliento, un abrazo feroz, quizás incluso la sugerencia de salir a Somewhere a olvidar los problemas. Él, desde el otro extremo del sofá, me miró por encima de sus gafas y dijo con su tono más calmado, «Bueno, al menos tienes un trabajo estable. Mañana será otro día. ¿Vemos el próximo capítulo?» Esa fue su respuesta. Su consuelo. No era malicia, lo sé, era solo Leandro. Pero en ese momento, cada palabra suya sonó como un clavo sellando la tapa de mi ataúd emocional. Esa no fue la pelea, fue el silencio que la siguió, la aceptación resignada de que así serían siempre las cosas. Decidí que si él no me iba a dar esa chispa, yo misma la buscaría. Una amiga, Sabrina, me insistió para que fuera a una fiesta en un loft del centro. «Necesitas desconectar», me dijo, y sus palabras resonaron como un mandato liberador. Le dije a Leandro que iba a trabajar tarde en un proyecto urgente. Mentí, sí, pero no era una mentira malintencionada. Era una mentira de supervivencia. Era el grito de auxilio de alguien que se está ahogando en un mar de placidez. Él, por supuesto, asintió con la cabeza y me dijo que tuviera cuidado, que no me quedara hasta muy tarde. Ni una pizca de sospecha, ni un átomo de curiosidad sobre con quién estaría o qué estaría haciendo. Su confianza era absoluta, y en ese contexto, se sentía como la más absoluta de las indiferencias. La fiesta era todo lo que mi vida con Leandro no era. Caótica, vibrante, llena de risas estridentes, música que retumbaba en el pecho y personas cuyas miradas no estaban veladas por la resignación. Me sentía como una intrusa en mi propia piel al principio, con mi vestido negro demasiado sencillo para el entorno. Pero entonces lo vi. Se llamaba Damián. Tenía una sonrisa fácil y unos ojos que no juzgaban, solo observaban con una intensidad que hizo que me olvidara por completo del apartamento impecable y del sofá que me esperaba en casa. Se acercó, no con el discurso cursi de un hombre que intenta impresionar, sino con una pregunta genuina sobre el tatuaje en mi muñeca. Hablamos durante lo que pareció minutos, pero deben haber sido horas. Damián me escuchaba. No asentía con esa paciencia condescendiente de Leandro, él devoraba cada una de mis palabras, preguntaba, se reía, debatía. Me hizo sentir inteligente, interesante, deseada. Era la antítesis de la calma chicha que había en mi hogar. Era la tormenta perfecta que mi espíritu adormecido anhelaba. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, por supuesto que lo sabía. Una vocecita minúscula en el fondo de mi cabeza me susurraba, traición. Pero era una voz tan débil, tan acostumbrada a ser ignorada, que la ahogué con facilidad pensando, Leandro ni siquiera se ha molestado en enviar un mensaje para ver si estoy bien. Él me empujó a esto. Su negligencia emocional me trajo hasta aquí. Y con esa justificación ardiendo en mi pecho, permití que Damián me tomara de la mano y me guiara fuera de la fiesta, hacia la noche y hacia el error que lo cambiaría todo. La mañana siguiente llegó bañada en una luz grisácea y culpable que se colaba por las persianas del departamento de Damián. Despertarme en una cama extraña, con el sabor a vino y a decisiones precipitadas aún en la boca, fue un impacto brutal. La euforia de la noche se había disipado, dejando un regusto amargo y una ansiedad que me retorcía el estómago. Miré mi teléfono. Un solo mensaje de Leandro, enviado a las 11 de la noche. Espero que el trabajo vaya bien. Te quiero. Esas palabras, tan simples y llenas de una confianza ingenua, me atravesaron como un cuchillo. Pero en lugar de punzarme la conciencia,
avivaron el fuego de mi resentimiento. «Te quiero», ¿eso era todo? ¿Ni siquiera una llamada? ¿Era tan poco lo que le importaba mi bienestar que asumía que estaba bien con un simple mensaje de texto? Su mensaje no me hizo sentir culpable, me enfureció. Me convenció de que mi acción, aunque extrema, era una respuesta proporcional a su abandono emocional. Damián se movía por la habitación con una familiaridad que me resultó incómoda. Me sonreía, me ofrecía café, actuaba como si hubiéramos cruzado un umbral significativo. Yo, en cambio, solo quería escapar, volver a mi jaula de oro, asimilar lo sucedido y seguir adelante, tratando el incidente como lo que era, un desliz necesario, un recordatorio de que aún podía sentir algo. Me vestí con prisa, mis dedos torpes abrochando los botones de mi blusa. La atmósfera era densa, cargada de sus expectativas y de mi deseo de evaporarme. Él era agradable, sin duda, pero empezaba a percibir una intensidad en sus ojos que no había notado la noche anterior, una especie de posesividad temprana que me puso en alerta. Justo cuando yo ponía la mano en el pomo de la puerta, él habló. «Oye, anoche fue increíble». Su voz era suave, pero había una urgencia detrás. «¿Cuándo crees que podremos volver a vernos?» Ahí estaba. La pregunta que siempre hacen. La pregunta que convierte un momento de escapismo en una complicación. Sentí una oleada de irritación. ¿Acaso no entendía? ¿No captaba la naturaleza transaccional de lo que había ocurrido? Yo necesitaba una válvula de escape, no un nuevo compromiso. Necesitaba un rebelde ocasional, no otro hombre que quisiera planificar nuestro futuro. Él estaba arruinando la pureza de mi transgresión con sus demandas banales. La frase me salió antes de poder pensarla, recubierta de un cinismo que yo misma me creí. Lo miré directamente a los ojos, con una sonrisa fría y desafiante, y le solté, «Cuando me vuelva a pelear con mi novio». Fue una broma, por supuesto que lo fue. Una forma de poner las cosas en claro, de marcar un límite con humor ácido. Era mi manera de decirle, esto fue una excepción, no la regla. Eres el parche emocional, no la cura. Esperaba que se riera, que asintiera con complicidad, que entendiera las reglas no escritas del juego. En mi cabeza, era una declaración de honestidad brutal, casi un acto de integridad. Le estaba diciendo la verdad, ¿no? Le estaba ahorrando ilusiones falsas. Pero él no se rió. Su sonrisa se congeló y luego se desvaneció por completo, dejando una máscara de piedra. Sus ojos, que antes brillaban con admiración, se enfriaron de golpe. Un silencio pesado, cargado de humillación y furia, se instaló entre nosotros. Yo, lejos de sentirme mal, me sentí justificada. Su reacción me confirmó que era demasiado intenso, demasiado demandante. No supo captar la ironía, la crudeza liberadora de mi comentario. Asumí que era su orgullo herido, un problema de ego masculino que superaría en unos días. Con un movimiento de hombros que pretendía ser indiferente pero que ocultaba un temblor interno, abrí la puerta y me fui. Creí que ese era el final. Que había sido claro. Que había manejado la situación con una franqueza admirable. No podía estar más equivocada. Esa frase, esa estúpida frase, fue la mecha que encendió el polvorín. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio de tensión insoportable. Volví a casa con Leandro, quien me recibió con un abrazo flojo y un «¿Terminaste con tu proyecto?». Asentí, evitando su mirada, y me sumergí en una actuación digna de un Oscar. Sonreía cuando era necesario, respondía a sus preguntas, pero por dentro era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el recuerdo de la noche con Damián me daba un subidón de adrenalina, una sensación de poder y de haber reclamado algo que era mío. Por el otro, la mirada helada de Damián al irme no me abandonaba. Revisaba mi teléfono constantemente, no porque esperara un mensaje de él, sino por miedo. Miedo a que ese hombre, al que ya empezaba a tachar de inestable en mi cabeza, decidiera no quedarse callado. Leandro, en su mundo de números y certezas, notó mi distanciamiento. «Estás rara», me dijo durante la cena del segundo día. «¿Seguro que estás bien?» «Estoy cansada, Leandro». «Solo cansada», respondí, con un suspiro que sonó más real de lo que pretendía. Él asintió, aceptando mi explicación sin cuestionarla, y volvió a su plato. Su pasividad, que antes me exasperaba, ahora era mi escudo. Mientras él no preguntara, mientras no sospechara, yo podía intentar enterrar el incidente en el cementerio de mis errores y seguir adelante. Empecé a reinterpretar cada gesto suyo, cada silencio, para alimentar mi narrativa. Su calma era desinterés. Su confianza, negligencia. Me convencí a mí misma de que si nuestra relación se rompía, no sería por mi infidelidad, sino por su incapacidad para ver lo que realmente necesitaba. El miércoles por la tarde, estaba tirada en el sofá viendo una serie sin prestar atención cuando sonó el timbre de la puerta. Leandro estaba en el home office, en una videollamada. Con un gruñido,
me levanté y abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Y ahí estaba él, Damián, parado en el rellano, con la misma ropa que llevaba el día de la fiesta, o eso me pareció. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre. Olía a alcohol y a desvelo. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a martillear en mi pecho con fuerza brutal. «¿Qué haces aquí?», susurré, con voz ronca por el pánico, asomándome apenas para no dejar que se viera el interior. «Tuvimos que hablar», dijo él, su voz era un hilo áspero. «No puedo sacarte de mi cabeza. Lo que me dijiste fue una mierda. Me trataste como a un juguete. Fue una broma, Damián». «¿No entiendes el sarcasmo?», repliqué, tratando de mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba. «Tienes que irte. Ahora». «¿Y tu novio?», preguntó, tratando de mirar por encima de mi hombro. «¿El perfecto Leandro? ¿Le contaste la broma?». Se rió. En ese momento, oí la voz de Leandro desde atrás. «Cariño, ¿quién es?». El mundo se redujo a ese pasillo. Mi mente era un campo de batalla. Damián me miró, y en sus ojos no había amor ni obsesión, solo un odio frío y rencoroso. «Si no le dices tú, se lo diré yo», masculló. «Mereces saber con qué clase de hombre estás. O con qué clase de mujer». Antes de que pudiera responder, de que pudiera suplicar o amenazar, él dio media vuelta y bajó las escaleras con paso firme. Yo me quedé paralizada, agarrada al marco de la puerta, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. No me había amenazado con golpearme o con gritar. Su amenaza fue mucho peor, era la amenaza de la verdad. Y en ese instante, supe, con una certeza absoluta y aterradora, que no se quedaría de brazos cruzados. Mi broma honesta había creado un monstruo, y ese monstruo tenía el nombre y la dirección de mi novio. La espera fue una tortura china. Pasaron las horas y luego un día completo. Nada. Empecé a pensar que quizás, solo quizás, Damián había recapacitado. Que se había dado cuenta de que era una locura, que había bebido demasiado y que ahora se avergonzaba. Dejé de saltar cada vez que sonaba mi teléfono. Incluso logré tener una cena casi normal con Leandro, aunque la comida sabía a ceniza y cada risa suya sonaba como el preludio de una ejecución. Él notó mi nerviosismo, por supuesto. «¿Estás segura de que no pasa nada?», me preguntó, con genuina preocupación en la voz. «Pareces asustada». Le tomé la mano y le sonreí, una sonrisa trémula y falsa. «Es solo estrés laboral, mi amor. Ya pasará». Él me apretó la mano, y el calor de su piel, tan familiar, me llenó de un remordimiento tan agudo y fugaz que casi me doblo por la cintura. Pero lo ahuyenté. Él era parte del problema, me recordé a mí misma. Su confianza era tan frágil que una sola verdad podría destruirla. ¿Qué clase de amor era ese? El viernes por la noche, estábamos viendo una película. Leandro tenía la laptop en las piernas, revisando unos correos del trabajo. De repente, soltó una risa incómoda. «Qué raro», murmuró. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de que mi voz no delatara el pánico. Me llegó una solicitud de mensaje en Instagram de un tipo llamado Damián. No lo conozco de nada. Dice que es alguien que conoce a Valeria, punto. Mi nombre en sus labios, en ese contexto, hizo que el aire se espesara alrededor mío. Sentí un frío glacial recorrer mi espina dorsal. «Debe ser spam», logré articular, con la garganta seca. «O un error». «Ignóralo». «Tienes razón», dijo él, y cerró la laptop. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Yo lo veía de reojo. Su ceño estaba ligeramente fruncido. Ya no miraba la película. Jugueteaba con su teléfono. Pasaron 10 minutos eternos. Luego, su teléfono vibró con una notificación. Y otra. Y otra. Eran mensajes directos. Podía ver el reflejo de la luz de la pantalla iluminando su rostro, y cómo su expresión cambiaba lentamente, de la curiosidad a la confusión, y luego a una palidez cadavérica. Abrió la laptop de nuevo, con movimientos torpes. Esta vez, no revisó su correo. Abrió Instagram. Estaba leyendo los mensajes. Yo podía ver desde mi sitio el resplandor azul de la pantalla, pero no las palabras. Eran solo caracteres negros sobre un fondo brillante, pero sentí que cada uno de ellos era un clavo en mi propio féretro. No dijo nada. Durante un minuto, o quizás una hora, no hubo sonido en la habitación excepto el diálogo lejano de la televisión. Luego, Leandro cerró la laptop con un golpe seco que me hizo dar un salto. Se levantó del sofá, tan lentamente que parecía moverse bajo el agua. Se dio la vuelta y me miró. Y en sus ojos no había rabia, no había gritos. Había un dolor tan profundo, tan absoluto, que me dejó sin aliento. Era un dolor que no sabía que pudiera existir. «¿Valeria?», dijo, y su voz era solo un susurro roto. «¿Quién es Damián?». Esa fue su pregunta. No una acusación, no un grito.
Una pregunta llena de una esperanza desesperada de que hubiera una explicación, de que todo fuera un malentendido terrible. Pero yo, en lugar de ver el dolor que había causado, solo pude ver la confrontación. El ataque. Y mi instinto no fue de disculpa, sino de defensa feroz. ¿Y tú me lo preguntas? Estallé, poniéndome de pie de un salto, como si fuera yo la ofendida. ¿En serio, Leandro? ¿Esa es tu prioridad? Un tipo random te escribe y tú lo primero que piensas es mal de mí. Mi voz sonaba estridente, falsa, incluso para mis propios oídos. Pero estaba comprometida con el papel. Tenía que ser la acusadora, no la acusada. Él solo seguía mirándome, con ese dolor insondable en los ojos. Me mandó fotos, Valeria, dijo, su voz todavía calmada, pero temblorosa. Fotos de vos saliendo de su departamento. Y capturas de pantalla, de un chat. Describe, tu tatuaje. Dijo que le preguntaste cuándo volverían a verse. Hizo una pausa, tragando saliva. ¿Y qué le dijiste? Cuando me vuelva a pelear con mi novio, punto. Pronunció la frase como si le quemara la lengua. Ahí estaba. La verdad, desnuda y cruda, en el centro de nuestra sala perfecta. Y en lugar de derrumbarme, mi ira creció. Damián. El obsesivo, el inestable, el que no podía aceptar un no por respuesta. Él era el verdadero villano. Él es un loco, grité, señalando el teléfono de Leandro como si fuera la prueba de la conspiración. Me acosó en la fiesta. Yo me fui temprano porque me sentía incómoda. Debe haberme seguido. Está mintiendo. ¿Vas a creerle a un extraño antes que a mí? Mis palabras eran un aluvión desesperado. Leandro no parecía convencido. Parecía destrozado. ¿Por qué te tomaría fotos, Valeria? ¿Por qué mencionaría tu tatuaje? Preguntó, con una lógica simple y devastadora. Porque es un psicópata, insistí, llorando ahora, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento. Tú nunca estás. Nunca me escuchas. Llego a casa después de un día horrible y lo único que te importa es tu maldita serie. Yo necesito algo más, Leandro. Necesito sentirme viva. Había logrado, en un giro maquiavélico, convertir mi traición en su culpa. Estaba usando su dolor como plataforma para lanzar mis quejas acumuladas. Leandro sacudió la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Así que, esto es mi culpa?, preguntó, con una incredulidad que por fin tenía un matiz de amargura. ¿Yo te obligué a acostarte con otro hombre? ¿Yo te obligué a decirle esa cosa horrible? No me entendés, gemí, hundiéndome en el sofá, rodeándome las piernas con los brazos. Me convertí en la niña regañona, la incomprendida. Estaba tan sola, tan vacía, y él me prestó atención. Fue un error, sí, un error terrible. Pero tú me empujaste a ese error con tu indiferencia. La habitación quedó en silencio. Él se quedó de pie, mirándome, y yo pude ver el momento exacto en que algo se rompía dentro de él. La confianza, el amor, la imagen que tenía de mí, todo se hacía añicos. Dio media vuelta sin decir una palabra más y salió de la sala. Se encerró en el dormitorio. Yo me quedé ahí, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había ganado, pero al menos no había perdido por completo. Había plantado la duda. Había hecho que mi traición pareciera, al menos en parte, una consecuencia. Una consecuencia de su fracaso como pareja. Y en ese momento, en la distorsión total de mi realidad, eso se sintió como una victoria pequeña y amarga. Pero la guerra, lo sabía, apenas comenzaba. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la realidad es, cuanto menos, impresionante. Construyes una narrativa elaborada donde tu novio es el villano por ser estable, confiado y tranquilo. Te engañas a ti misma diciendo que su confianza es indiferencia, para justificar tu búsqueda de emociones. Lo más revelador es tu frase al amante: no fue un desliz, fue un acto de supremo desprecio. Le dejaste claro que era un juguete para tus momentos de aburrimiento. Ahora lloras porque el juguete decidió morderte la mano. No eres una víctima. Eres una arquitecta del caos que se sorprende cuando el edificio se le cae encima. Respuesta de la app. ¿Acaso no leíste nada? ¿Vas a ignorar completamente el abandono emocional que sufrí durante años? La gente como tú siempre perdona al hombre tranquilo y estable, pero nunca se pregunta qué hay detrás de esa calma, pura ausencia. Leandro me daba el silencio, Damián me dio palabras. Es natural que me sintiera atraída por alguien que finalmente me veía. Y lo de la frase fue una forma de ser honesta, para no generar falsas expectativas. Él es el que no supo manejar la verdad. Usuario, Anónimo 2. Analicemos la lógica aquí. 1. Te sientes ignorada. 2. En lugar de comunicarte como una adulta, decides cometer una infidelidad. 3.
Cuando tu amante, comprensiblemente herido por ser tratado como un objeto desechable, revela la verdad, tú te conviertes en la víctima. ¿No ves el eslabón roto en tu cadena de razonamiento? El problema no fue la pelea, ni el aburrimiento, ni siquiera la infidelidad en sí. El problema fundamental es tu absoluta incapacidad para asumir la responsabilidad de tus actos. Culpas a Leandro por tu decisión de ser infiel. Culpas a Damián por tu decisión de humillarlo. ¿Cuándo fue la última vez que te culpaste a ti misma por algo? Respuesta de la app. Porque yo no tengo la culpa de que los hombres no puedan manejar las consecuencias de sus propias acciones. Leandro no pudo manejar ser un novio presente emocionalmente, y Damián no pudo manejar una verdad incómoda. Yo solo tomé decisiones para ser feliz en un entorno que me asfixiaba. ¿Acaso mi felicidad no cuenta? ¿Debo quedarme callada en una relación que me mata por dentro solo para no herir los sentimientos de un hombre que ni siquiera nota que me estoy muriendo? Usuario anónimo 3. El nivel de narcisismo es abrumador. En toda tu historia, no describes una sola emoción genuina de Leandro hasta que lo destrozas. Solo existía en función de cómo te hacía sentir a ti, aburrida. No era una persona con sus propias luchas, su propia paz, era un accesorio en tu vida. Y Damián era el juguete nuevo. La tragedia no es que hayas arruinado tu relación, es que genuinamente crees que tu justificación tiene peso moral. Estás tan envenenada por tu propio ego que eres incapaz de ver el dolor real que causaste, solo tu propio dolor por haber sido descubierta. Usuario, anónimo 4. Ya no se puede confiar en los hombres. Esa frase final lo dice todo. No es, arruiné la confianza de mi pareja, o, engañé a alguien que me amaba. No. Para ti, el aprendizaje es que los hombres te fallaron. Leandro falló en ser lo suficientemente emocionante. Damián falló en aceptar sumisamente su papel de amante secreto. Has logrado el santo grial de la autojustificación, eres la heroína de tu propia tragedia, y todos los demás son simplemente personajes decepcionantes. Respuesta de la app. Exacto. Por fin alguien que lo entiende. Los hombres me fallaron. Uno con su ausencia y el otro con su obsesión. Yo solo estaba navegando en las aguas que ellos crearon. ¿Por qué nadie ve que yo era la única tratando de ser honesta, incluso cuando era difícil? Mi error fue esperar que ellos tuvieran la misma madurez emocional. Actualización 1. Las semanas siguientes a la revelación fueron una guerra fría doméstica. Leandro se mudó al sofá de su oficina. El apartamento, antes un santuario de paz aburrida, se convirtió en un campo de batalla de silencios elocuentes y miradas que podrían cortar acero. Yo intentaba seguir con mi vida, pero cada sonido de teclado desde su cuarto, cada vez que salía y cerraba la puerta sin decirme a dónde iba, era una puñalada. Él no lloraba, no gritaba. Simplemente, se estaba apagando. Y su frialdad me daba más rabia que cualquier explosión. Al menos una explosión habría significado que todavía le importaba. Esto era como si ya estuviera de duelo por mí, como si yo ya estuviera muerta para él. Intenté forzar una conversación un sábado por la mañana. Me senté frente a él en la sala mientras él leía las noticias en su tablet, ignorándome por completo. Leandro, no podemos seguir así, dije, con una voz que pretendía ser firme pero que sonaba suplicante. Tenemos que hablar de esto como adultos. Él bajó lentamente la tablet. Sus ojos tenían unas ojeras profundas. ¿De qué quieres que hablemos, Valeria?, preguntó, con una tranquilidad que era más aterradora que un grito. Dijiste todo lo que tenías que decir esa noche. Y Damián, bueno, él complementó los detalles que omitiste. Fue un error, insistí, sintiendo como la frustración burbujeaba en mi pecho. Una tontería. ¿Vas a tirar 4 años por una noche? ¿No significa nuestro amor nada para ti? Él me miró fijamente, y por primera vez vi un destello de algo que no era dolor, sino desprecio. ¿Amor? ¿Qué sabes tú del amor, Valeria? El amor es lealtad. Es respeto. Es construir algo juntos, incluso en los días aburridos. Tú no querías amor. Querías un espectáculo. Y cuando no se lo pude dar, contrataste a un actor de repuesto. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Él no entendía. Nunca entendería. Yo te amaba, grité, de pie ahora, con lágrimas de rabia corriendo por mis mejillas. Pero el amor no es suficiente cuando te sentís invisible. Necesitaba que me desearas, que me sintiera viva. Tú estabas tan cómodo en tu pequeña vida que ni siquiera notaste que yo me estaba ahogando. Estaba recitando el guión que me había creado en la cabeza, el mismo que tantos en los comentarios de Reddit habían desmenuzado. Pero al decirlo en voz alta, frente a él, sonaba hueco, patético. Él se levantó, recogió sus llaves del velador. Eso es lo que nunca vas a entender, dijo, con una voz cansada. No te hiciste invisible. Te hiciste la víctima. Y es un papel que interpretas demasiado bien. Y salió,
dejándome sola con el eco de mis propias quejas y el silencio ensordecedor de un apartamento que ya no era un hogar. Le conté todo a mi amiga Sabrina, esperando su apoyo incondicional. Le describí a Leandro como un robot emocional y a Damián como un acosador. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Vale, dijo finalmente, con cautela. ¿Estás segura de que no provocaste un poco esto? Quiero decir, lo que le dijiste a ese chico fue bastante cruel. Me quedé sin palabras. ¿No ella también? ¿Tú también estás en su contra? Casi grité por el teléfono. Él me acosó. Le contó a mi novio. Leandro ni siquiera lucha por mí. Tal vez ya no hay nada por lo que luchar, Valeria, susurró ella, y colgó. Ese fue el momento en que empecé a sentir el verdadero peso del aislamiento. No solo estaba perdiendo a Leandro, estaba perdiendo la versión de la historia que me había contado a mí misma. Y la gente, en lugar de compadecerse, me señalaba con el dedo como si yo fuera la monstruosa. En un acto de desesperación, decidí escribirle a Damián. No para disculparme, sino para hacerlo ver la locura que había causado. Mira lo que lograste, le escribí. Destruiste una relación de 4 años. ¿Estás feliz? ¿Era esto lo que querías? Solo eras un escape, una distracción. Nunca te prometí nada. Esperaba remorder su conciencia, quizás incluso que se disculpara y le dijera a Leandro que había exagerado. Su respuesta llegó horas después, fría y concisa. Yo no destruí nada. Solo le mostré al arquitecto las grietas en los cimientos que ella misma hizo. Y vos no me prometiste nada, tenés razón. Solo me usaste y me despreciaste. La felicidad no la tengo, pero la justicia, sí. ¿Qué? Cargues con eso. Al leerlo, solo pude pensar, qué dramático. No puede aceptar su parte de culpa. Me bloqueó de todas partes inmediatamente después. Otro hombre que huía de la verdad. Otro que no podía manejar las consecuencias. Ahora estoy aquí, en el apartamento que pronto probablemente tendré que dejar, rodeada de los muebles que elegimos juntos. Leandro prácticamente no está. Y cuando está, es un fantasma. He intentado todo, desde preparar su comida favorita, que dejó intacta en el plato, hasta fingir un ataque de llanto. Solo suspiró y se fue a otra habitación. Nada funciona. Su indiferencia es un muro impenetrable. Y lo peor es que, en los raros momentos de lucidez, una voz minúscula en mi cabeza me susurra, ¿y si ellos tienen razón? Pero la apago de inmediato. No, no pueden tenerla. Yo fui la que se sintió sola primero. Yo fui la ignorada. Mi error fue buscar fuera lo que él no supo darme dentro. Esa es la verdad. La única verdad que me permite seguir respirando. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 5. Actualización clásica de la mártir resentida. En lugar de reflexionar sobre los comentarios, los usa para reforzar su victimismo. Ahora no solo Leandro y Damián son los malos, sino que también su amiga Sabrina se une al club. Observen cómo describe su intento de comunicación con Leandro. No es un diálogo, es un monólogo donde sus necesidades son, una vez más, el centro del universo. Él expresa su dolor llamándola víctima, y ella lo toma como un insulto, no como una diagnosis precisa. Estás tan atrapada en tu papel que cuando el mundo no sigue tu guión, lo acusas de actuar mal. Respuesta de la app. ¿Qué se supone que deba hacer? ¿Ponerme de rodillas y suplicar perdón por haber querido ser feliz? Él ni siquiera intenta entender mi punto de vista. Se ha puesto en el papel del ofendido y no sale de ahí. Es fácil juzgar desde fuera, pero cuando estás en una relación donde tu pareja es un mueble más, entenderías por qué una busca un poco de calor humano. Y Sabrina, una amiga de verdad, estaría de mi lado. Usuario Anónimo 6. El mensaje a Damián es lo más revelador. Zero arrepentimiento. Pura manipulación. Mira lo que lograste. No, señora. Tú lo lograste. Tú elegiste ir a la fiesta. Tú elegiste acostarte con él. Tú elegiste decirle esa frase deshumanizante. Cada paso fue una elección tuya. Damián fue despreciable al revelarlo, sí, pero él no es el arquitecto de tu miseria. Es solo el mensajero que trajo el plano que tú mismo dibujaste. Tu incapacidad para dirigir tu ira hacia la persona correcta, o sea, a ti misma, es el núcleo de tu tragedia. Usuario Anónimo 7. Noten la frase, su indiferencia es un muro impenetrable. ¿No es eso exactamente lo que le reprochabas a él antes de tu infidelidad? Que era indiferente, que no notaba que te ahogabas. Ahora que recibís una dosis de la medicina que recetaste, te quejas más fuerte. La ironía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Leandro no es indiferente, está procesando el duelo de la persona que creía que eras. Y vos lo interpretas como otro ataque a tu persona. Respuesta de la app. Es diferente. Mi indiferencia era un grito de ayuda. La suya es un castigo.
Él está haciendo esto para herirme, para hacerme pagar. Yo solo intentaba salvar nuestra relación mostrándole lo que estaba mal. Él solo quiere vengarse. No veis la diferencia porque no queréis verla. Actualización final. Hoy es el día. Un mes después de que mi mundo estallara, Leandro me pidió que me sentara a hablar. Por un instante, un destello de esperanza idiota iluminó mi pecho. Quizás, finalmente, había entendido. Quizás había visto el dolor detrás de mis acciones y estaba listo para perdonar, para reconstruir algo nuevo, algo con más pasión, más comunicación. Me senté en el sofá, arreglando mi pelo, intentando parecer serena pero esperanzada. Él no se sentó. Se quedó de pie, como un juez a punto de leer la sentencia. En sus manos sostenía un sobre. He estado tramitando algo estas últimas semanas, comenzó, con una voz que era calmada pero firme, sin rastro de la rabia o el dolor de antes. Era la voz de alguien que ya había tomado una decisión irrevocable. La empresa me ofreció una transferencia a la oficina de Lisboa hace 6 meses. Siempre la rechacé porque teníamos una vida aquí. Porque no quería alterar tu rutina. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Irónico, ¿no? Mis manos empezaron a sudar. ¿Lisboa?, repetí, como una eco estúpida. Sí, asintió. Reactivé la solicitud. Me la aprobaron la semana pasada. Alzó el sobre. Este es el contrato definitivo. El vuelo sale en 10 días. El suelo se abrió bajo mis pies. Lisboa. Otro continente. Él no estaba planeando reconciliarse, estaba planeando su huida. Una huida elaborada, con papeles y un contrato. Y nosotros, logré balbucear, sintiendo como un vacío helado se expandía en mi estómago. Nosotros ya no existimos, Valeria, dijo, y por primera vez su voz mostró un atisbo de emoción, una tristeza profunda y final. Lo que hiciste, lo que me dijiste esa noche, no fue solo una infidelidad, fue una revelación. Me mostró que la persona con la que creía construir un futuro, la persona que amaba, era una ilusión. No puedo construir mi vida sobre una ilusión. Yo empecé a temblar. Así que vas a huir, acusé, de pie ahora, señalándolo con un dedo tembloroso. Eres un cobarde. En lugar de quedarte y enfrentar nuestros problemas, como una persona adulta, tomas la salida fácil. Te largas a otro país. Me estás abandonando. Las lágrimas caían ahora, calientes y amargas, pero no eran de dolor, sino de una rabia impotente. Él me estaba robando mi papel. Él se estaba convirtiendo en la víctima que escapa, y me dejaba a mí como la loca abandonada. Estoy salvándome a mí mismo, corrigió él, con una claridad que me dejó sin aliento. Quedarme aquí, en este apartamento, con los recuerdos de lo que fue y el fantasma de lo que eres, eso me estaría matando. Lo siento, Valeria. De verdad. Siento que las cosas hayan terminado así. Pero terminaron. Y entonces, lo dijo. La frase que solidificó para siempre mi narrativa. Mientras yo lloraba, rabiosa y rota, él miró hacia la ventana, hacia el mundo que pronto lo tendría lejos de mí, y murmuró, más para sí mismo que para mí, al final, tenías razón. No se puede confiar en nadie. Pero no por las razones que tú crees. Agarró una maleta que ya estaba hecha, junto a la puerta. Siempre había estado ahí. Él ya se había ido hacía tiempo. Sin una mirada atrás, abrió la puerta y salió de mi vida. Ahora estoy completamente sola. Más sola que antes de la fiesta, más sola que en los peores días con Leandro. Él se va a Lisboa. Se va a escapar de las consecuencias, a empezar de cero, a dejar que yo cargue con los pedazos rotos de la vida que yo ayudé a destruir. Los comentarios de Reddit dirán que es una consecuencia justa. Mi familia me mira con lástima y decepción. Mis amigas me evitan. Y yo me quedo aquí, en el silencio ensordecedor de este apartamento, con la certeza de que, al final, yo tenía razón desde el principio. Ya no se puede confiar en los hombres. Uno te ignora hasta que te desesperas, y el otro, cuando ya no sirves para su diversión, te destruye sin importarle los pedazos. Y el primero, cuando las cosas se ponen difíciles, simplemente, se va. Huye a otro país. Yo solo quería que me amaran de la manera en que yo necesitaba que me amaran. Y por eso, he perdido todo. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 8. Y ahí lo tenemos. El final perfecto para la mártir resentida. Leandro, en un acto de sano amor propio, elige salvarse y ella lo interpreta como abandono. Él no huye de los problemas, huye de ella, del pozo sin fondo de necesidad y justificación en el que se ha convertido. Es la consecuencia última y más lógica. La persona estable y pacífica que tanto despreciaba, finalmente usa esa misma estabilidad para planificar una salida elegante y permanente. Ella se queda con el yo tenía razón, una victoria pírrica en un reino de ruinas que ella misma edificó.
Es casi poético. Usuario anónimo 9. La capacidad de no ver la causalidad es alucinante. Él me está abandonando, grita, después de haberlo traicionado, mentido y luego culpado a él por su traición. Leandro no la está abandonando. Se está yendo de los escombros. Es la diferencia entre saltar de un barco que se hunde y abandonar a alguien en alta mar. Ella incendió el barco y llora porque él no quiere quemarse con ella. Su justificación final es el epitafio de su propia conciencia. Yo solo quería que me amaran de la manera en que yo necesitaba. Un grito narcisista que ignora por completo que el amor es bidireccional. Respuesta de la app. ¿Bidireccional? ¿Y qué me dices de mis necesidades? ¿Acaso no cuentan? ¿Debo conformarme con migajas de afecto por el resto de mi vida? Él pudo planificar una mudanza a otro país, pero nunca pudo planificar una noche romántica o una conversación profunda conmigo. Eso lo dice todo. Él es capaz de acción solo cuando se trata de salvarse a sí mismo, nunca para salvar nuestra relación. Usuario anónimo 10. Observen el detalle más cruel de su narrativa. Leandro siente tristeza por ella. No por él, no por la relación. Siente lástima por la persona en la que ella se ha convertido. Ese es el golpe final a su ego, y por eso su rabia es tan intensa. No es el dolor de perderlo lo que la consume, es la herida de saber que, en su último recuerdo, él no la ve como el amor de su vida, sino como una pena, un error triste del que hay que alejarse. Eso es lo que no puede perdonar. Que su drama haya sido reducido a una simple tragedia evitable. Respuesta de la app. No siente lástima. Es condescendencia. Es su manera de sentirse superior, el santo que perdona a la pecadora. Él se cree mejor que yo por no haber cometido errores, por haber sido el perfecto. Bien por él. Que se vaya a su vida perfecta en Lisboa. Yo al menos soy humana, siento, me equivoco, y lucho por lo que quiero. Él solo huye.